Muy buenos días. Buenos días. ¿Se han cansado? No. Seguimos entonces. Sí, vamos. Bueno, les traje un poco aquí para hacer un pequeño reconocimiento de la naturaleza o de la madre tierra, se puede decir. Pues ella nos da la comida que nosotros comemos todos los días para vivir. Entonces, en este trabajo que estamos haciendo nosotros allá en Bolivia sobre sistemas agroforestales, nuestro profesor es el bosque natural del lugar. Aquí está nuestro profesor, les presento, su profesor de ustedes. Yo solamente voy a ser un facilitador para intentar comprender qué es lo que nos dice nuestro profesor, ¿no? Entonces nosotros en el enfoque de los sistemas agroforestales, lo que siempre también ha pasado con nuestra agricultura es que no tomamos en cuenta los principios que maneja la naturaleza para manejar nuestros cultivos, ¿no? Entonces necesitamos, por eso ahora la venida aquí, necesitamos hablar con nuestro profesor para entender cómo funciona la naturaleza y cómo tendríamos que manejar nuestros cultivos para no tener problemas que tenemos en la agricultura, ¿no? ¿Cómo estás, Aldo? Hola, bien. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Seguimos con las cabras. Seguimos aquí Qué en la bueno, cabra. quiero comer queso de cabra en tu casa. Hoy día es el momento. Muy bien, gracias. Entonces, lo que necesitamos hoy, gracias, es un poquito, aquí vamos a reflexionar, es reconocer los principios que maneja la naturaleza, ¿no? Si reconocemos y entendemos cuáles son los principios que maneja la naturaleza, podemos intentar aplicar en nuestras parcelas esos principios. Y si logramos aplicar en nuestras parcelas los principios que maneja la naturaleza, no vamos a tener problemas en la agricultura. Yo pienso que no vamos a tener, porque la naturaleza no tiene problemas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que hay problemas de plagas, de enfermedades, de falta de nutrición. Tal vez sí falta de nutrición porque estas áreas han sido ya, ¿cómo se puede decir? Explotadas, ¿no? Se puede decir. Yo creo que este no es el bosque natural de unos, no sé, de unos 1000 años, podríamos decir, donde no haya intervenido nadie, el hombre. No, ya no es, pero por lo menos nos da algunas pautas, nos va a dar algunas pautas, ¿no? Porque ya fue degradado esta área, ¿no? No era seguro. Seguro que fue quemado. Seguramente, ¿no? He visto allá abajo unos troncos gruesos, ¿no? Como símbolo, se puede decir, de nuestra destrucción, ¿no? Podían estar esos árboles tal vez vivos aquí y nos podía enseñar mucho mejor todavía la naturaleza, cómo está manejando, ¿no? Entonces, uno de los principios que maneja la naturaleza es alta diversidad, ¿no? La naturaleza maneja alta diversidad de especies. Y nosotros en nuestra agricultura manejamos una sola especie, queriendo optimizar rendimientos, ¿no? Pero este manejo es lo que va a ir modificando, como se dice, la sostenibilidad del manejo que nosotros hacemos en la agricultura, ¿no? Uno de los principios que debemos copiar de la naturaleza es la alta diversidad de especies que maneja. Eso rompe automáticamente con nuestra agricultura que manejamos. A lo mucho que se han manejado hasta ahora son los policultivos, pero también los policultivos que se han manejado en la agricultura convencional siempre han sido con el objetivo de obtener más rendimiento del suelo. No ha sido con el objetivo de cuidar la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, un principio que quiero que rescatemos aquí ahorita es alta diversidad. Esta especie ya fue introducida, ¿no? Pero ya vive aquí, ¿no? Entonces ha sido adoptado por la madre tierra aquí, por esta especie. Ya es un hijo de aquí. Por eso crece, desarrolla, produce fruto aquí, ¿no? Y por eso seguramente también hay plantaciones de olivo en esta zona, ¿no? He visto aquí cerca que lo que más cultivan en frutales está palto, después
uva también, Uva, cítrico, cítricos, chirimoyo. chirimoyas también. Entonces, tal vez tendríamos que hacer un poco énfasis. Hay algunos agricultores aquí, ya me he presentado aquí, hay dos agricultores que estoy viendo. Seguro quisieran ellos desarrollar, si no tienen ya plantas. ¿Tiene plantaciones de palto? No. Hortalizas está más alto. ¿Estás con frutales? No. Almendro, ciruelo, Ya. olivo. Entonces, vamos a intentar hacer diseños un poco en función a esos cultivos, ¿no? Para que tenga, digamos, más, para que pisemos tierra, como se dice, ¿no? Entonces, los frutales también son de este clima. Allá abajo se ve mucha diversidad de especies, ¿no? Esos frutales fácilmente pueden subir hasta la punta de este cerro, porque no va a cambiar mucho el clima de lo que está allá abajo hasta aquí arriba, ¿no? Además, las plantas tienen mucha capacidad de adaptación, ¿no? Desde zonas calientes, tropicales, puede tener hasta zonas frías, puede adaptarse. Igual el hombre también, ¿no? Por eso vivimos a nivel del mar, ya a 5.000 metros de altura, igual tenemos mucha capacidad de adaptación. Pero las plantas, nosotros sí dependemos de las plantas. Si no hubiera ni una planta en este planeta, no vivimos, ¿no? Vamos a desaparecer, seguramente. Después, la naturaleza maneja también plantas pequeñas. Aquí ustedes ya no van a ver, pero ha habido, ¿no? Plantas pequeñas que están prácticamente al ras del suelo. Plantas medianas como esta. Plantas un poco más grandes. Plantas un poco más altas. Y seguramente todavía allá abajo se ve incluso el eucalipto. Esta es una especie producida. Seguramente va a haber plantas más gigantes, ¿no? La naturaleza maneja diferentes estratos. Nosotros cuando manejamos un solo cultivo, manejamos solo un estrato. Nuevamente nuestra agricultura simplifica la diversidad a una actividad lineal, se podría decir, ¿no? O sea, no hay la integralidad de las cosas. La naturaleza maneja la integralidad de las cosas, los ecosistemas son integrales, ¿no? Incluyendo los animales y el ser humano. El segundo principio, la naturaleza maneja diferentes estratos. Estos principios estoy recalcando un poco porque en el diseño que vamos a hacer ahora en la aula, tenemos que tomar en cuenta el tamaño que crece la planta, ¿no? Y la diversidad que queremos tomar en cuenta en nuestro diseño. En los sistemas agroforestales lo más importante, y ahora también que quisiera compartir con ustedes, lo más importante es el diseño del sistema de producción. Es jugar en el tablero de ajedrez con todas las fichas, no con una sola ficha. Entonces lo importante, lo que nosotros tenemos que intentar aprender hoy día, es muy resumido, pero es intentar diseñar un sistema de producción adecuado a estos climas, adecuado para cada lugar que tienen ustedes también, ¿no? Un diseño que pueda ser sostenible, un diseño de un sistema de producción sostenible. Solo eso con este material que tenemos, las semillas y las plantas de la naturaleza. Con eso vamos a intentar diseñar un sistema de producción lo más sostenible posible. El principio también ahí viene un poco, es cómo podemos producir nuestros alimentos, nuestros frutos, para el consumo, para la venta, pero al mismo tiempo mejorar la fertilidad del suelo. El centro siempre es, en la propuesta de los sistemas agroforestales, es la fertilidad del suelo. O sea, no sé si se puede decir, yo también soy hijo de un agricultor, soy agrónomo, pero las 24 horas tengo que estar pensando cómo mejorar la fertilidad de mi suelo. El resto viene por añadidura. La producción viene por añadidura. No es el objetivo final de la producción. La producción ya es el efecto de nuestro trabajo, de la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, en la propuesta de los sistemas agroforestales, el centro es la fertilidad del suelo. Entonces, cada segundo tengo que pensar cómo tengo que mejorar la fertilidad del suelo. O se va a mejorar con mi apoyo la madre tierra. O sea, ¿cómo puedo producir la materia orgánica que necesita este suelo? ¿Cómo puede producir la materia orgánica que necesita ella para autonutrirse? Sola, sin necesidad de que
tenga que salir de esta área para traer la fertilidad del otro lado, ¿no? Ahí está la clave. La naturaleza tiene ese principio, ¿no? Cuando la naturaleza lo dejamos, supongamos que desaparecemos el ser humano, la naturaleza va a autorregenerarse inmediatamente. En unos 500 años se va a volver bosque. Y bosque gigante, árboles gigantes va a haber. Ese principio de autosostenibilidad maneja la naturaleza, ¿no? Y si captamos un poco estos principios que maneja nosotros, lo llevamos a nuestra parcela, vamos a encontrar una forma mejor de hacer agricultura, ¿no? ¿Cómo puede producir? La naturaleza produce su propia fertilidad, no necesitamos robar de otro lado la fertilidad del suelo. Tendríamos que encontrar, de eso se trata esta propuesta de los sistemas agropecuarios, de combinar especies que producen materia orgánica para su alimento, para nutrir ese suelo, de ese lugar. Manejamos tiempo, espacio al mismo tiempo, ¿no? Cuando la naturaleza maneja alta diversidad de especies, nosotros una sola especie, entonces ahí viene un factor de la agricultura convencional, que es la rotación de los cultivos, ¿no? En nuestra propuesta de sistemas agroforestales o un sistema de producción sostenible, no tendría que haber rotación de cultivos. No existe, la naturaleza no rota cultivos, no rota especies, lo maneja al mismo tiempo, ¿no? No es una gramínea, después una leguminosa, después otra vuelta otra leguminosa. Si voy a combinar, por decir, 30 especies en un solo espacio, necesitaría 30 años para rotar, ¿no? Pero yo en un año puedo manejar 30 especies, hasta 60 especies se puede manejar en el mismo espacio físico, al mismo tiempo, manejando estratos, como lo hace la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí viene un poco este factor. Y ahí todavía viene un poco este concepto de la espiritualidad que nosotros también manejamos. Nosotros somos espirituales desde que nacemos, creemos en algo, tenemos que creer. Los andinos allá en Cochabamba, en Bolivia, yo soy quechua, creemos en la Pachamama. Tenemos fe, ¿no? Y esa fe es lo que hay que cultivar. Y muchas veces cuando no lo hacemos con fe, como se dice, con un querer, con un ánimo, con un amor, como se puede decir, fue un poco con mi conocimiento. Yo hablo mal el castellano, seguramente ya se han dado cuenta, no hablo bien, ¿no? Quechua sí, pero no los puedo hablar en quechua, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, yo traduzco un poco la fe, un poco por ahí se aproxima al amor, que podemos decir, ¿no? Si las cosas haces con amor, es diferente, ¿no? Si todas nuestras cosas que hacemos, lo hiciéramos con amor, todo, cada segundo, las cosas serían diferentes. Y en la agricultura también. Y en la agricultura, mucho hace falta. Para nosotros, en nuestra propuesta, yo trabajo en una parroquia de la Iglesia Católica, para nosotros allá un pie es la parte técnica, la parte material, el otro pie es la fe. Y si la fe tengo muy robusto, voy a cojear, ¿no? O la parte material, la técnica, tengo muy fuerte, mucho hago, también voy a cojear. Ambos deben tener la misma fuerza, el mismo nivel, para que no podamos cojear, ¿no? Entonces, aún en una iglesia católica que se puede decir, no, la fe es el 99%, lo material es... El padrecito con el que trabajamos dice, yo no puedo hablar al agricultor de la fe en Dios si el estómago está vacío. Entonces, para nosotros, también para ustedes, y la fe es el 50% de nuestro trabajo. El otro 50% es la material. Y debemos trabajarlo de esa forma, ¿no? La fe, como dicen, mueve montañas, pareciera que fuera un dicho, y de verdad cuando uno trabaja manejando este componente, mueve montañas, realmente mueve montañas.
Muy bien, seguimos un poco reconociendo a nuestro profesor, o interpretando un poco lo que nos habla nuestro profesor. Yo creo que de hoy día o mañana ya van a comenzar a escuchar lo que habla la naturaleza. Yo escucho a la naturaleza lo que me habla. Y me grita a veces. Y nosotros no, aunque somos, como dice, sordos que no escuchamos, ¿no? Nos grita muchas veces, ¿no? Nos mete a los ojos, esto haz, mira, puedes hacer esto. Y no entendemos. Como no le miramos bien, no le damos valor a este lugar donde estamos ahora, por supuesto no lo vamos a entender, ¿no? Estamos mirando más el dinero, no sé, otras facilidades, como se puede decir, y ahí eso es una tentación, como se dice, nos distrae y bueno, perdemos el contacto con nuestro profesor, ¿no? Y este profesor nos enseña cada día nos enseña. Yo sigo siendo un alumno de este profesor. Y ustedes también me gustaría que puedan intentar escuchar, ver también lo que nos enseña nuestro profesor, la naturaleza, ¿no? El otro principio, el tercer principio que maneja la naturaleza es cobertura superficial. Ya, aquí ustedes están viendo, ¿no? Esta cobertura tiene que haber encima del suelo, nunca puede estar el suelo descubierto. ¿Nosotros cómo manejamos? Desnudo. Totalmente desnudo, ¿no? Cobertura superficial. Acá ustedes pueden ver cobertura superficial, no dentro del suelo. No, cobertura superficial. La naturaleza, nuestro profesor maneja cobertura superficial. Tiene que haber en nuestras parcelas de producción cobertura superficial. Esta cobertura. Esta es la fertilidad del suelo prácticamente. Aquí está la fertilidad del suelo. Acá en yo diría, no sé, unos 5 centímetros. No sé cuántos años habrá trabajado, aunque el olivo no es un buen productor de materia orgánica, pero nos muestra que también puede aportar algo. Hay otras especies, esa por ejemplo que está ahí, me parece una buena productora de materia orgánica. No sé si aguanta poda, hay algunas especies que no aguantan poda y se mueren. Hay que ver la forma de manejarlas para que no se mueran, ¿no? Acá está nuestra fertilidad del suelo. Si yo le incorporo esto dentro del suelo, ¿qué hago? Acelero la descomposición de la materia orgánica. Y al acelerar la descomposición de la materia orgánica, baja el porcentaje de materia orgánica en este suelo. El suelo se vuelve duro. Cuanto más incorporo dentro del suelo esta cobertura, más rápido voy a destruir el suelo. Porque el porcentaje de materia orgánica va a bajar al mínimo. Y la dureza. Entonces, estamos trabajando al revés, ¿no? La naturaleza cuando hace esto, esponjea el suelo se va volviendo suave. Y nosotros al incorporar esta cobertura dentro del suelo, lo hacemos desaparecer en menos de 3 meses, ¿no? Este va a tardar no sé cuántos años en descomponerse. Hay algunos climas donde hay que acelerar la descomposición de la materia orgánica. Pero hay otros climas, como este clima, no necesitamos acelerar la descomposición de la materia, sino tenemos que seguir el curso normal de la descomposición de la materia orgánica. Porque si yo en algunos momentos puedo aprovechar para acelerar y mejorar mi fertilidad del suelo, pero al mismo tiempo puedo manejar esta cobertura, que es lo que me va a... Esto es la formación del suelo, ¿no? Entonces es un delito fatal incorporar esta cobertura dentro del suelo. Bueno, en algunos lugares, hay lugares donde los suelos están pobres y se llena de grama, ese pasto que es... Eso es difícil, ¿no? Ahí sí yo diría, bueno, contrato un tractor para deshacerme de pero después comienzo a manejar este principio de la cobertura, ¿no? Este sí muy importante para el manejo del agua, por ejemplo, la humedad, todas esas cosas, ¿no? Cuando manejamos suelo descubierto, llegamos, unos 2-3 días está con buena humedad, pero los otros 3 días que falta para volver a llegar, ya está sufriendo la planta. No se nota, pero ya está sufriendo. Entonces hay una fluctuación de humedad, ¿no? Altibajos. Buena humedad, baja humedad, buena humedad, y la planta comienza a mostrar síntomas de desequilibrio nutricional, ¿no?
se desequilibra la nutrición y inmediatamente los problemas cotidianos, ¿no? De hongos, insectos, ¿no? Entonces, la nutrición está en función también de manejar esto, ¿no? Esta cobertura es como yo digo que es tan importantísimo este principio de la cobertura superficial. Producido, por supuesto, en el mismo lugar, ¿no? No tengo que traer de otro lado. Si manejo especies que son buenas productoras de materia orgánica, combino estas especies buenas productoras de materia orgánica con las especies que quiero cultivar. Y ya puedo comenzar a producir la fertilidad. El suelo va a producir su propia fertilidad, ¿no? En el mismo lugar. Al mismo tiempo que va creciendo el cultivo que quiero trabajar, no sé, palto, manzana, duraznos, no sé, los frutales que queremos manejar, ¿no? Nuevamente también quiero indicar que la naturaleza integra nosotros separamos hortalizas a otro lado, especialistas, hay productores especialistas en hortalizas, hay productores especialistas en frutales, hay productores especialistas en bosques, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a separar, la naturaleza no lo separa, lo integra, ¿no? Y la propuesta en los sistemas agroforestales es lo mismo, vamos a integrar frutales, cultivos anuales, hortalizas y forestales en nuestro diseño. Vamos a intentar hacer un diseño, cómo podemos integrar con las especies que nos interesan a nosotros. Como productor de materia orgánica, como productor de fruta, como productor de madera, ¿no? La madera es considerado, si aquí cae un palo, cae muy poquito, pero en otros, ¿esto qué es para nosotros? Carbón, madera, ¿no? Para la naturaleza esto es materia orgánica, es abono para el suelo. Y este tarda más tiempo en descomponerse. Pero qué bueno que tarda más tiempo en descomponerse. Porque el tiempo ya lo estamos manejando, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces acá va a haber otro tipo de vida que se va a desarrollar. Hay hongos que solo se desarrollan en la madera, no se desarrollan en la hoja, ¿no? Hay hongos que no desarrollan en las hojas, en la hojarasca. Pareciera que en nuestro concepto esto es materia orgánica y esto es madera, ¿no? Que son cosas diferentes. No, para la naturaleza son diversidad de material orgánico. Y eso es el otro principio que maneja la naturaleza, diversidad de materia orgánica, de calidades de materia orgánica. La calidad de materia orgánica que produce esta especie frente a esta otra especie es diferente. ¿Cómo se puede medir un poco la calidad de la materia orgánica? Por la relación de carbono-nitrógeno, ¿verdad? Una hojarasca de trigo, de maíz, de caña, de las gramíneas, tiene aproximadamente, según los análisis, tiene aproximadamente una relación de carbono-nitrógeno de 150 a 1, más o menos. 150 átomos de carbono, un átomo de nitrógeno. La relación de carbono-nitrógeno, ¿no? Una hojarasca de leguminosa está aproximadamente entre los 20, 30, esta relación de carbono-nitrógeno, 30 a 1, ¿no? Que es una relación, se podría decir, normal, en este clima se puede decir, donde la descomposición, porque la hojarasca de una leguminosa se descompone con bastante facilidad, comparado con una gramínea, ¿no? Entonces, esta relación de carbono-nitrógeno es lo que le da un poco la calidad del alimento para la actividad biológica del suelo, para que si nosotros incorporamos, por decir, gallinaza, o sea, yo mezclo paja picado con gallinaza, voy a acelerar la descomposición de la materia orgánica. Porque la gallinaza está con una relación de carbono-nitrógeno de 10, creo, ¿no? ¿Pacho? Por ahí va. Sí. Más o menos 10 la relación carbono-nitrógeno. Eso es muy alto, se puede decir, la relación carbono-nitrógeno, que eso acelera la descomposición de la materia orgánica. El orín, ¿cuánto es la relación de carbono-nitrógeno en el orín?
¿Alguien sabe? Uno a uno, sí. Es un átomo de carbono, un átomo de nitrógeno. Las relaciones de carbono son bastante altísimas. Se hace cuando esta relación de carbono-nitrógeno que mide la calidad de la materia orgánica en función a que sea más fácilmente descomponible o no, a eso se refiere esta relación de carbono-nitrógeno, nos da esa pauta para mezclar diferentes calidades de materia orgánica, ¿no? Yo puedo tener hojarasca aquí un montón, hasta la altura, hasta aquí, de paja de trigo, no se va a descomponer y no va a aportar fertilidad soluble a mi planta. ¿Por qué? Porque la relación de carbono-nitrógeno es muy alto, 150 a 1. Entonces, a pesar de que la vida del suelo está en ahí, no se va a activar. ¿Se dan cuenta? Entonces, y si no se descompone la materia orgánica, no hay solubilidad de los nutrientes. Entonces va a haber problemas de nutrición, a pesar de que puedo tener, como decía, hasta aquí, hasta capa gruesa de hojarasca, ¿no? Entonces tiene que ver la calidad de la materia orgánica, ¿no? La naturaleza maneja diversidad de calidades de materia orgánica. Por eso es una mezcla de leguminosas, hasta de árboles gigantes, leguminosas hay, ¿no? Que fijan nitrógeno en el suelo. Según Jairo, las plantas leguminosas son las más evolucionadas en el sistema, en el planeta, ¿no? No necesitan del insecto para polinizarse, ¿no? No necesitan fertilidad adicional de otra especie para fijar nitrógeno. Ella se autofija, se autopoliniza, ¿no? ¿Se da cuenta? Las leguminosas, según Jairo, es las especies más evolucionadas del planeta Tierra. Muy bien. El otro principio que maneja la naturaleza es lo que se ve aquí encima, abajo, las raíces penetran a diferentes profundidades. Este pasto, que está acá pueden ver sus raíces, son raíces bastante superficiales, pero las raíces de este olivo están explorando diferentes profundidades. Cuando manejamos un solo cultivo, nuevamente simplificamos la diversidad de profundidad de las raíces, el grosor de las raíces, que una raíz de este grosor penetra y cuando muere deja un agujero, ¿no? Ya creó vida ahí para trabajar. Cuando el suelo es como la casa de un hormiguero, de una hormiga, así tiene sus ventanas, las puertas, pasadizos a todo lado. Y cuando nosotros lo metemos ahí el tractor, incluyendo la yunta de bueyes, que nosotros manejamos mucho en Bolivia, yunta de bueyes, en los sistemas agroforestales también no, ¿cómo se puede decir? Ya no da, porque si yo voy a criar esta cobertura y después voy a meter yunta, voy a destruir esta cobertura, ¿no? Entonces tengo que sacar de mis técnicas de manejo el tema de preparación del suelo. ¿Qué es preparación del suelo? Para mí, preparación es destrucción del suelo. Destruimos, vamos a preparar, Jennifer, ¿no? Jennifer, vamos a preparar, yo le diría, es una mentira, ¿no? Le estoy mintiendo. Tendría que ser más claro y decir, vamos a destruir el suelo y después vamos a sembrar, ¿no? Con el tractor, después de joderlo más, pucha, que hasta subsolador necesitamos. Entonces, cuanto más aramos, ¿no? La mecanización es un factor de destrucción, ¿no? La mecanización agrícola es sinónimo de destrucción del suelo. Porque todo este edificio que ha construido la vida del suelo, nosotros cada vez que aramos destruimos. La naturaleza construyendo el edificio, nosotros destruyendo. Construcción, destrucción, construcción, destrucción, construcción, destrucción. ¿Quién va a ganar? ¿Vamos a ganar nosotros? No, no vamos a ganar nosotros. El profesor nos va a ganar. Él es más sabio. Un agricultor allá en Alto Beni, allá en Bolivia, decía, este suelo ya no da, lo dejo, lo abandono, me voy, yo le dejo. No, mentira.
Pero si le escuchamos al profesor, el profesor le dice, tú no sabes manejar aquí la tierra, tú no sabes manejar la naturaleza, fuera de aquí. La naturaleza le está expulsando de ese lugar. La naturaleza, después de que se vaya, se va a recuperar nuevamente. Tiene millones de años para recuperarse, ¿verdad? Entonces, el profesor la ha expulsado y él no la ha escuchado. Y se va a otro lado nuevamente a continuar con la destrucción, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? La especie leguminosa, que está ahí, ese espino, que está ahí atrás. ¿Este? Es una especie de aquí, ¿no? Sí, leguminosa del norte de Argentina, pero está acá hace tiempo. ¿De tiempo? Lo trajeron. Alguien trajo la semilla, ¿no? Y facilita harto la regeneración del bosque nativo. Por esa misma propiedad que decía usted. ¿Cuál es la pregunta? No, era como una Un comentario. Sí, las especies han utilizado a los animales para transportar, para facilitar la germinación también. Las plantas nos utilizan a nosotros, ¿no? Y solamente el ser humano es el que se está rebelando un poco por no entender cómo funciona el profesor, cómo es, ¿no? Y se está rebelando, pero va en sentido contrario de su autoeliminación, ¿no? Nosotros vamos a desaparecer. Es seguro 100% que vamos a desaparecer. El ser humano va a desaparecer de este planeta. Este planeta Tierra ha coexistido en el sistema solar por millones de años, ¿verdad? Ha coexistido. Ha soportado incluso meteoritos gigantes, ¿no? Dice la historia, ¿no? Y sigue. La vida en el planeta Tierra sigue. Desaparece el ser humano, la vida va a continuar en el planeta Tierra. Yo estoy seguro, muy seguro que va a continuar la vida después de que aparezca esta molestia en el planeta Tierra, el ser humano. Porque tiene muchos millones de años por delante todavía, ¿no? Ha coexistido en el sistema. La Tierra ha desarrollado una estrategia para convivir con los astros, ¿no? Por eso la influencia. ¿Hay biodinámicos aquí? ¿Aldo? ¿Es biodinámico? No. Hay influencia de los astros, ¿no? De los otros planetas, la luna, el sol más principalmente. La Tierra ha desarrollado una estrategia de coexistencia con el sol. La energía que llega a la planeta Tierra, lo transforma en materia orgánica para su funcionamiento de la vida. La energía que viene del sol lo transforma en materia orgánica. Energía solar, energía química. Energía biológica. Esto es lo que comemos, ¿no? Está rico. Una manzana, unas papas, los tomates, ¿no? Realmente eso es lo que estamos comiendo, ¿no? La energía que transforma la naturaleza para la alimentación, ¿verdad? Y una parte, esto utiliza la tierra después en su funcionamiento de la vida, y una parte lo almacena en los depósitos hidrocarburíferos, ¿no? Y por el mal entendimiento del ser humano, estamos sacando ese almacenamiento. Es una estrategia del planeta Tierra para no sobrecalentarse, para buscar un equilibrio, y nosotros lo estamos rompiendo eso, ¿no? Cuando nosotros chaqueamos un bosque, no sé, de unos 50 años, un bosque que se ha regenerado nuevamente, lo quemamos, estamos interfiriendo nuevamente en este proceso, en esta estrategia que ha desarrollado la Tierra, ¿no? De captar la energía del sol, almacenar, utilizar en su funcionamiento y el saldo guardarlo, por si acaso. No sé para cuántos millones de años, pero el saldo guardarlo. Eso utiliza la Tierra, ¿no? Y nosotros no lo estamos entendiendo eso. Por eso no tendríamos que acelerar la descomposición de la materia orgánica. Hay lugares que hay que acelerar la descomposición de la materia orgánica. Dale, Pacho.
Me encanta tu planteamiento, cómo vas procediendo. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención esto del bosque y de la selva, ¿no? El ir a preguntar a la selva cómo funciona. Es que la idea que tenemos que la fertilidad, el nitrógeno lo logramos en base a guano, a estiércol, ¿no? Y después la idea de leguminosas. Tú recorres la selva y árboles leguminosos no son tan abundantes, ¿no? Y es esta correlación de bacterias y empieza toda la presencia de bacterias debajo de la hojarasca, ¿no? Un poquito de humedad tienes azotobacter y ya te... Y yo creo que el nitrógeno casi tenemos que olvidarnos, ¿no? Y la misma cuestión de relación que empezamos a preocuparnos. ¿Qué relación tiene esto? 150 a 1. Y acá tiene 1 a 1, ¿no? Déjale la naturaleza. Si sigues lo natural, la naturaleza se va a encargar de darte el nitrógeno. Gracias a ti. La naturaleza, entonces la naturaleza encuentra su equilibrio nutricional dinámico en ese instante. Ese instante hay un equilibrio nutricional. Después de un año, después de un mes, va a haber otro momento de equilibrio nutricional. Esos son momentos es como que el vuelo del pájaro, ¿no? Es dinámico esto, ¿no? La fertilidad del suelo es como el vuelo del pájaro. Hay momentos que puedes tener buena fertilidad, pero si no sigues un poco en este curso de apoyarle y no en contra, si no le sigues el vuelo al pájaro, no vamos a avanzar a ningún lado, ¿no? Hay que seguirle el vuelo al pájaro, como se puede decir, ¿no? Y eso es bastante difícil, ¿no? Pero si nuestro profesor le escuchamos, vamos a entender que no es difícil, es muy fácil y no necesita mucho desgaste de energía, ¿no? Me queda la duda, ¿cuál es el problema si uno incorpora la materia orgánica esta en la capa superficial? El problema es aceleramos la descomposición de la materia orgánica. Para un cultivo, para el primer cultivo tenemos buena fertilidad, buena alimentación, pero para los otros ya no hay, ¿no? Aceleramos la descomposición de la materia orgánica. En un momento, como decía, a corto plazo puede ser bien, pero también a corto plazo no es bueno, porque bajamos, esto desaparece, ya no hay más, ¿no? Y si eso desaparece, ¿qué va a pasar con la poca lluvia que cae aquí? Se va, ¿no? Se evapora, ¿no? Perdemos rápido la humedad, la poca lluvia que cae aquí. Este es el que va, es como una esponja que cubre toda la superficie del suelo, que va a retener esa poca humedad, que siempre va a haber poca humedad por la cantidad de lluvias que tenemos, ¿no? Aunque en lugares donde haya mucha lluvia, porque necesitamos humedad constante, ¿no? Y para eso necesitamos esta esponja encima, no dentro, encima. Cuando yo lo meto dentro, acelero la descomposición de la materia. Es como darles el alimento, desayuno, almuerzo, cena de todo el mes hoy día, se lo comen todito, ¿no? Bueno, si no se lo comen, se lo guardan. Es lo mismo. Cocinamos de los 30 días hoy día, comen de 2 días y de 28 días lo guardamos en un refrigerador, en un buen refrigerador de última tecnología. Para el día 30 que toca, ¿estará bien esa comida? No va a estar bien. La comida tiene que ser preparada en el día y al instante, como se dice. No la podemos guardar, ¿verdad? Entonces, es por eso que esta cobertura que nos dice el profesor, así tienen que manejar, incluso nos da las medidas, yo diría, ¿no? Entonces, nuestro profesor, manejen así. El profesor nos dice, manejen con cobertura.
estas tierras tienen que ser manejadas con cobertura, sea aquí que está con pendiente o en plano también. Porque si yo voy allá debajo de un pequeño bosque donde no ha intervenido mucho el hombre, yo voy a ver que está con mucha cobertura. En las parcelitas que están dentro de la propiedad del Edén, está limpiecito, ¿no? Y yo digo, otros dicen, qué bonita. Yo digo, qué horror. Tanto trabajo para sacarle su abono y después traerle otro ahí. Tan locos, ¿no? Pero uno ve césped verdecito, qué bonito. Yo digo, qué horror, qué tanto trabajo para limpiar. ¿Por qué no dejarlo ahí? Él ya está produciendo su abono para nutrirse, ¿no? Y nosotros retirando, ¿no? Nuevamente estamos trabajando en... Pareciera que casi yo diría el 99.9% de nuestros actos están en contra de los principios de lo que maneja la naturaleza. Si logramos cambiar una parte, por lo menos vamos a tener menos trabajo. Porque ya les he dicho, quien va a ganar después va a ser la naturaleza, no vamos a ganar nosotros. Es casi imposible que ganemos nosotros. Pero si trabajamos en la dirección de la naturaleza, las cosas van a ser más fáciles, ¿no? Si yo dejo de arar esto, de incorporar, ¿es más trabajo o es menos trabajo? Es menos trabajo. Nosotros allá en el centro comenzamos a manejar hace 10 años, antes de incluso de aplicar los sistemas agroforestales, ya comenzamos por necesidad. Porque nadie nos alquilaba en el centro una yunta de bueyes para trabajarlo, ¿no? ¿Y cuánto cuesta cuidar una yunta de bueyes durante un año para utilizar un mes? Cuesta harto. El animal come bastante materia orgánica. Come bastante materia orgánica. Entonces, nosotros, al destruir esta capa de suelo, nos creamos un montón de trabajo. Entonces, nuestra propuesta de agricultura, sea o convencional o el otro orgánico que ahora dicen que sin uso de agroquímicos, no es sostenible porque no estamos manejando todos los principios que maneja la naturaleza. Nos creamos mucho trabajo, hay mucho desgaste de energía, ¿no? Hablando en términos energéticos, ¿no? Nosotros siempre estamos gastando mucha energía, ¿no? Tractores, fertilizantes, ¿no? Pesticidas, esa es energía, ¿no? Tiene un costo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en nuestra propuesta de agricultura hay mucho desgaste de energía. Y si es gasto de energía, es costo y tiempo y esfuerzo. O sea, tenemos que trabajar más para producir, ¿no? Por eso decimos que la agricultura es muy sacrificada, ¿no? Porque hacemos mucho derroche de energía. Sin motivo estamos gastando energía. La naturaleza cuando la naturaleza maneja los suelos se van volviendo más suaves cada vez. Cuando nosotros manejamos, los suelos se van volviendo cada vez más duros, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo para nada, ¿verdad? Tanto trabajo para nada, más bien para provocar en el sentido contrario, ¿no? Sería bien que gastemos algo de energía para favorecerle ese proceso que está haciendo la naturaleza de hacer esponjear, ¿no? O sea, sería bien que trabajemos un poco más para que la naturaleza se favorezca de ese trabajo que hace el humano, para hacer esponjear más. Eso sería trabajar en el sentido de la naturaleza, ¿verdad? O en la dirección de la naturaleza. Mientras estamos trabajando en contra de la naturaleza, ¿verdad? El otro principio, en el suelo, debajo de esta hojarasca, hay mucha diversidad de la vida del suelo que llamamos. Voy a decir en vida del suelo. También no conozco mucho, desconozco, soy ignorante en eso. No sé exactamente, pero hay bacterias, hay hongos, hay lombrices, hay actinomycetes, hay ácaros en el suelo. Pacho seguro me da cátedra en eso, yo creo, no sé. Pero desconozco esa vida, pero lo llamo vida. Y tal vez con sabiduría nuestros antepasados decían Pachamama, Madre Tierra, que se traduce más o menos, no es la traducción exacta. Pachamama, mama es madre, Pacha es tierra, ¿no?
Pachamama, Pero al mismo tiempo significa tiempo. No, el Pacha. en el Pacha, sí. Hoy. Tiempo, lugar. ¿no? Exacto. Entonces, Pachamama, por eso le dicen Pachamama, como una madre que nos ha de comer, ¿no? A mí me regalaron un libro que habla sobre todo lo que es la fitoterapia andina y definen a la Pachamama como la tierra cultivada y Pachamac, la tierra no intervenida. ¿Ya? Ahí hacían dos diferencias, o sea, la tierra cuando permanece en su estado natural y ahí hablaban que la tierra proveía todo lo que necesitaban los pueblos andinos sin necesidad ellos de trabajar la tierra. Entonces, lo que tendríamos que hacer es sembrar. Dice también en la Biblia, hay muchos ejemplos de sembrar, muchas especies, ayudar a la naturaleza, ¿no? en la dirección que ella quiere manejar, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, la formación del suelo quedó claro, o sea, el tema de la fertilidad del suelo, ¿verdad? La naturaleza se pone esa especie, no conozco, mira, se ve ahí hojarasca, ¿no? Se está cambiando de hoja. Y si aguanta poda, es una buena especie para mí. Esta especie debería de estar en mi parcela, porque es una buena productora de materia orgánica. Esta especie se ve que no tiene mucha hojarasca, no bota tampoco, es leguminosa. Además tiene espinas que me puede lastimar, puede ser. Entonces, no, yo diría, no lo metería dentro de mi parcela, porque no es un gran productor de materia orgánica, ¿no? A pesar de que me indica que ella puede vivir aquí, ¿no? ¿Verdad? Esta da frutos, ¿no? Probablemente puede ser que sea mi pilar en mi sistema, podría ser, puedo hacer diseños para olivos, ¿no? Diseños agroforestales para la producción de olivos, yo puedo hacer. ¿Con qué especies se puede llevar bien esta? ¿No? Lo voy combinando, ¿no? Y de eso se trata este trabajito de los diseños y establecimiento de sistemas agroforestales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo una consulta. Por ejemplo, para empezar un sistema agroforestal en un lugar como este, que ya está muy desgastado por el uso de químicos, y si yo quisiera manejar estas técnicas, por ejemplo, ¿cómo puedo evitar la influencia de plagas muy devoradoras que hay por aquí? Del cultivo vecino que no usa mulch, o sea, no usa la cobertura. Y yo al utilizarla, la plaga puede pensar, bueno, si allá no usan químicos, si allá hay cobertura donde yo puedo poner mi larva, los huevos, yo creo que podría generar mucha llegada de plaga, ¿no? En una zona como esta, ¿cómo evito? No. Con lo que tienes que comenzar, ¿no? No podemos esperar que los otros se concienticen, se flexionen, para que, además, como que si comienzas a escuchar al profesor, no te puedes callar más, ¿no? Tendrías que comenzar a hacer, cueste lo que cueste. Puede ser que haya eso, puede ser, están haciendo una suposición, ¿no? Puede ser que no, ¿no? ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando comencemos a hacerlo, ¿no? Y hay momentos en que a pesar de que hubo buena nutrición, buen equilibrio nutricional, y aún así viene un insecto y nos hace estrago. O viene una helada y se lo baja todas las flores de mis manzanas. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Son los riesgos que se corren en la naturaleza, ¿no? No es una economía digamos, aquí pongo 10 bolivianos o 500 pesos, y esto va a rentar tanto, ¿no? No es así, ¿no? Y en esto del miedo a los insectos, perdón, a mí me preguntan con mucha frecuencia, está mi parcela aquí, y al lado es una parcela que fumigan. Y dicen, se te pasan todos los insectos del otro lado. Yo digo, bienvenido. Aquí aceptamos a todos los insectos. Literalmente, todos los que quieran venir se vienen acá. Menos los chilenos. Es la mayor plaza. Y entonces ahí viene el punto de diversidad, ¿no? Viene la diversidad que ya nos va a hablar Serafín. Diversidad de plantas, diversidad de microorganismos, diversidad de insectos, y ahí empiezan los controles entre ellos mismos.
Una cosita quería observar con relación a la humedad, ¿no? Uno se llega aquí y dice, qué seco, ¿no? Qué jodido trabajar acá. El otro día me quedé impresionado en la campana, ¿no? Seco, 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 caminamos un piso así. Y con algún otro compañero nos metimos debajo de los árboles, empezamos a cavar, quitamos la hojarasca, puse el puño ahí y al poco rato estaba mojado, estaba húmedo, ¿no? Pero ahí tiene lo que tú decías, varios pisos, cantidad de hojarasca. Eso tiene agua. Tiene agua almacenada, ¿no? No, y lo más increíble, Pacho, era el ver esa cascada. Ya, y yo le pregunté a Andrés Moreira si esa cascada duraba hasta enero, y me dijo, no, dura todo el año. Incluso cuando no llueve. Y es pura agua almacenada en los cerros, de las lluvias. Entonces uno entiende, chuta, la solución no es hacer una represa, sino que mis estanques están arriba. Mis estanques almacenar agua para 1, para 2 años están ahí. Hacer una pregunta a él, hombre, hace rato que está Dale. adelante. ¿Y te genera algún problema las siembras arriba de la cobertura? ¿Cómo? Que bueno, si bien la naturaleza va, aquí se va generando semillas acá, y se van tapando con la misma cobertura y van saliendo. Pero cuando empiezas a hacer agricultura, ¿te puede generar un problema eso? ¿Haría que esas semillas se entierran, las tiras arriba? ¿Qué es lo que hace ahí? Hay que sembrarla nosotros, ¿no? Las semillas. ¿Sí? Las semillas que queremos que haya aquí, nosotros las sembramos, ¿no? Y hay que meterlo bajo la tierra, lo metemos bajo la tierra, ¿no? Si algunas las queremos, es más fácil tirarla, la tiramos también, ¿no? Y el manejo que venía un poco, que quería, con eso quiero terminar un poco para retornar a la sala, es, uno, la diversidad de la vida del suelo, que quería concluir un poco con esto, es esa vida del suelo que les decía, es mucha diversidad. Seguramente no han terminado de descubrir cuántos, clasificar, nunca lo van a terminar, los científicos, de clasificarlo, de poner un nombre científico, todas esas cosas a toda la vida del suelo, porque es una constante dinámica. Hay mutaciones en el suelo naturales que ocurren, que saltan aparecen nuevas variedades de plantas, de microorganismos, porque hay mutaciones naturales, es parte de la dinámica de la vida del suelo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es un proceso, es una espiral que va así, ¿no? No es un círculo, ¿no? No es un ciclo, ¿no? Entonces, dale. Lo que pasa es que cuando fuimos a Bolivia me sorprendió harto cuando hicimos los sistemas que se tiraban lechuga al voleo. Y después pensándolo un poco, porque ¿por qué la diferencia que quizás tenían en Bolivia? Que la semilla de país no tiene costo. Si las plantas las generan. Claro. Y una lechuga, por supuesto, que da muchas semillas. Y nosotros quizás estamos un poco limitados con eso. Y Claro. era una reflexión. Hay que trabajar con especies que producen semilla, ¿no? Hay buenas variedades, hay variedades mejoradas, buenas también. Hay híbridos también, hay híbridos que podemos producirlas también nosotros. No es complicado producir híbridos. ¿Qué es producir híbridos? No se puede. Hay caballos, hay burros, ya salen mulas. ¿Cuánto cuesta hacer cruzarlas esas? No cuesta nada, ¿no? Es una cuestión de manejo. Y igual en las semillas también, ¿no? O sea, no podemos decir, oye, pero es que los híbridos producen las empresas nomás. ¿Por qué no? Porque no podemos producir nosotros los agricultores, pues semillas híbridas también es parte del manejo que estamos haciendo. Pero sin embargo es mucho mejor trabajar con variedades locales de especies nativas, que son... La productividad de una especie está en función de la fertilidad del suelo y no tanto de su composición genética, ¿no? También tiene que ver la parte genética, pero la productividad depende, yo digo, en un 100% de la fertilidad del suelo, no depende de la semilla transgénica, ¿no? La información genética sí, pero toda la productividad depende de la fertilidad del suelo y del manejo que hagamos. Muy bien. El otro con lo que quiero terminar un poco es el sistema necesita un manejo. Podar, por ejemplo, ¿no? Dar entrada de luz, ¿no?
Si yo quiero cultivar lechugas aquí abajo, aquí está buena la tierra, pero yo tengo que bajarle tengo que darle entrada de luz a mi lechuga. Que eso en la práctica lo vamos a hablar. Pero el manejo que nosotros hacemos que prácticamente se resumiría. Si no vamos a hacer preparación del suelo, ¿no? Vamos a mantener esta cobertura, no vamos a hacer aporques, no necesitan las especies, no necesitan. Yo estoy probando ya 3 años en cultivo de papa sin aporque. La papa probablemente es el cultivo que uno puede decir hay que aporcar, ¿no? Y produce igual, ¿no? Yo no puedo concluir, pero comparto con ustedes que yo 3 años estoy produciendo papa sin aporcar. Pero sí tengo que poner por lo menos 20 centímetros bajo la tierra la semilla de papa. Un poco más abajo, porque sí, efectivamente las papas quieren aparecer encima. Hay muchas tesis que han hecho para como se dice, reforzar el concepto de que sí o sí hay que aporcar la papa. Falso. Ninguna especie, la naturaleza no aporca, ¿no? Y nosotros nos hemos inventado el de aporcar para trabajar más, ¿no? Qué estúpidos somos realmente. Preparar el suelo para trabajar más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, prácticamente nuestro trabajo se resume en el manejo que hay que hacer acá arriba, ¿no? En podar. Si yo quiero plantar lechugas aquí cerca a mi olivo, yo tendría que sacar estas ramas que están ya un poco por demás, se puede decir, van a ser materia orgánica para el suelo. Doy la entrada de luz, ¿no? Y esta cobertura, doy las condiciones, es la luz. Las plantas nunca compiten, ustedes saben eso muy bien, por nutrientes. Tampoco compiten por luz, sino conviven. El principio fundamental que maneja también la naturaleza es la convivencia. Todo está en función de la convivencia. Entonces, convive. Hay plantas que soportan 50% de sombreamiento. Hay plantas que soportan menos. Pero sí, entre ellas se aguantan. No es como el ser humano. No son como los seres humanos las plantas. Nosotros queremos eliminar al enemigo, ¿no? No queremos convivir con el enemigo. Las plantas conviven. La convivencia es un principio fundamental de la naturaleza. Y debemos aprender nosotros a convivir. Y esta propuesta justamente aquí estoy trayendo para reflexionar, para intentar desarrollar ¿cómo se puede decir? Este concepto de la convivencia, ¿no? Reforzar o que nazca en el corazón de cada uno de ustedes este concepto de convivencia. Convivir con el enemigo, ¿no? Si hay enemigos, ¿no? Porque la naturaleza, ¿cuál será el enemigo en la naturaleza? Los enemigos naturales que nos dicen, no hay enemigos naturales, ¿no? No hay esos conceptos. Las malas hierbas, no hay malas hierbas en la naturaleza, son nuestros conceptos que nos hemos inventado, ¿no? Plagas no hay plagas en la naturaleza. Yo trato de no utilizar plagas, hoy nada más que yo no utilizo más este concepto de plaga y enfermedad. Son hongos, son insectos, que son parte de la naturaleza, como dice el Pacho. Son parte de la naturaleza. Nunca vamos a exterminar. Por eso los controles en las fronteras, ¿qué razón tienen, no? Los insectos que hay allá, hay aquí, ¿verdad? Los hongos que hay allá en Bolivia, hay aquí. La capacidad de difusión de hongos e insectos es... No puedo medir, no sé en qué unidades tendría que... No hay. O sea, es una diseminación. Es como la velocidad de la luz. A esa velocidad se diseminan los hongos, los insectos en el planeta. Este planeta es de los insectos y de los hongos y de las bacterias. No es de nosotros, ¿verdad? Esa capacidad de diseminación. Entonces, cuando controlan allá en las fronteras, yo digo, no me entra aquí, choca aquí, se bota de aquí así. No me entra a la cabeza, ¿por qué hacemos esos controles? ¿Por qué nos ponemos esa línea, no? Pero nos ponemos, somos humanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Quiero volver a la sala. Quería una reflexión como la que hizo aquí el profe
sobre el viaje que hicimos, por ejemplo, al cerro, de la humedad y todo. ¿Alguna experiencia sobre, por ejemplo, unos cerros quemados que ya se quema toda esta materia orgánica y recuperar esos cerros que quedan las puras rocas, que adherido de eso que está todo desnudo, se vienen secando los cauces, ¿cierto? ¿Tiene alguna experiencia cómo recuperar ese cerro? No tengo ninguna experiencia. Pero he escuchado algo, cómo lo hacen en otros lados, por ejemplo, escuché que había en un campo así, por ejemplo, el campo de la Campana, que se hicieron una campaña de pintar de blanco todas las rocas, para evitar el golpe de sol directo, para que se mantenga más humedad y empieza a haber toda esta diversidad. Y se ¿Cuántos empieza a litros de recuperar pintura el cerro. tienen que utilizar? ¿Cuánta gente? Pero hay el tema es que Pero el los fuego, roles que le ponen un fósforo y lo quemen en 5 minutos. sí, pero el fuego de forma natural también es parte del ciclo. Cuando se quemó el parque Yellowstone, pensaron que era una gran catástrofe, murieron muchos alces y todo. Pero vieron que al año empezó a haber mucha vida, mucho pasto, se renovó todo. Entonces, claro, el fuego es necesario, o sea, naturalmente. Sí, ocurre Cuando es naturalmente. natural, Se ocurre sí, naturalmente. claro. Claro, si nosotros comenzamos a... Sí, porque hay algunas semillas incluso que con ese fuego se activan, Germina. parte nuevo y es un ciclo nuevo. Pero no, obviamente cuando es producido por nosotros, que se destruya ya la superficie que se daña es muy grande, pero igual siempre hay una respuesta. Lo que yo le respondería un poco a su pregunta es que comenzamos a trabajar en parcelas que nos producen alimento. Después no hemos salido todavía allá, seguramente más después, o ustedes, o algunos de ustedes, aquí hay jóvenes que pueden tal vez ya atreverse a hacer eso que tú estás diciendo, ¿no? Intentar ahora hacer aquí. Yo no los puedo traer, no te puedo llevar aquí a esta pared, vamos a recuperar esta pared, solamente con el objetivo de recuperarlo, ¿no? O sea, para que se vea bonito así, ¿no? O sea, no va a eso los sistemas agroforestales, pero lo podemos trabajarlo ya en manejo. Terminamos de manejarlo bien en la parcela que producimos, ahí nos va a sobrar tiempo para venir a trabajarlo aquí, ¿no? Y ahí comenzaría a generar experiencia, pero mientras no te puedo decir nada, ¿no? Y claro, aquí me gustaría, si tuviera tiempo, yo pondría aquí, no sé, pimiento, es un buen productor de materia orgánica, ¿no? Especies que producen materia orgánica, especies que botan por sí sola la hoja, y probablemente estos se convertirían en bosques de olivo o no sé qué especies. También hay de estas especies que producen fruto, no sé qué, allá estaba viendo una leguminosa con vainas así grandes, se come el fruto, le decía algo. Hay especies que se crecen con la humedad que hay, no necesitamos regar acá, y pueden ser áreas frutícolas, ¿no? De estas especies que viven en estas condiciones. Pero hay un aporte ahí en el cerro. allá ven. Viene a saludar. Y también acá he visto que esto por ejemplo manejan los compañeros, seguramente aquí he visto mucho en el camino, se vende queso de cabra, leche de cabra, carne de cabra, todo, ¿no? Entonces un poco me da el mensaje de que acá se maneja, no se trata de eliminar a la cabra, ¿no? Sino cómo lo podemos manejar ahora aquí. Mi desafío para mí ahí sería cómo lo manejaría la cabra sin degradar y mejorar la fertilidad de estos suelos, ¿no? Si aquí vive la cabra, ¿cómo tendría que hacer el manejo para darle alimento para la cabra, ¿no? Y al mismo tiempo puede comenzar a recuperar la fertilidad de este suelo y que no se vaya para abajo, ¿no? O sea, ahí viene un poco el diseño que nosotros, lo que les decía, el juego en el tablero de ajedrez, ¿no? ¿Cómo tendría que jugar? ¿Con qué especies tendría que jugar para hacer un diseño y ponerlo aquí, ¿no? Y después de unos 2, 3 años ver cómo es. Ah, no, aquí hice una mala jugada, aquí tengo que jugar con esta otra ficha más, con estas, ¿no? Y comienzas a diseñar sistemas de producción sostenibles, ¿no? ¿Cómo estás, Francisca? Entonces comienzas a hacer diseños. Es como un pintor que pinta cuadros, ¿verdad?
cada vez que pinta este pintor, pinta un cuadro diferente, no pinta lo mismo, ¿verdad? Un poeta que compone poemas, ¿verdad? Comienza a, cada vez se inventan nuevos poemas, se inspiran nuevos poemas. Un músico, compositor que compone canciones, ¿no? Porque si hace canciones igual a las otras, no hay diversidad, es monotonía, ¿no? O sea, no es, ¿cómo se puede decir? Sigues escuchando casi la misma canción, ¿no? Puede tener otra letra, ¿no? Pero si compone una nueva canción, un nuevo ritmo, no sé, qué bonito, ¿no? Por eso aparecen ahora, antes solo había, no sé, en mi país solo hay, no sé cuántos ritmos hay, ¿no? Morenadas, caporales, diablada, guayño, cueca, salsa, merengue, bachata, no sé, hay tantos ritmos ahora. Los músicos nos dan un ejemplo de la inspiración, de la creatividad que debemos desarrollar nosotros para manejar nuestro suelo, ¿no? Aquí viene mucha creatividad. Necesitamos mucha creatividad para hacer una propuesta de un diseño. Es como un arquitecto que cada vez que se inventan nuevos modelos de casitas, ¿no? Un modelo de casita, otro, está diseñando, ¿no? Edificios, se puede decir. Nosotros también deberíamos de adquirir, como se dice, habilidad para diseñar sistemas de producción. Un sistema de producción para palto, para manzana, para uva, ¿no? Para cada cultivo puedes hacer un diseño de manera que si yo produzco uva aquí, pero al mismo tiempo mejoro la fertilidad del suelo. Yo produzco manzanas aquí, pero al mismo tiempo de producir mis manzanas y para vender incluso, ¿cómo puedo mejorar la fertilidad de ese suelo? Y probablemente esas manzanas no van a vivir 20 años, 10 años nada más. ¿Cuántos años vive una manzana en estado natural? 50, 100 años. Yo digo 100 años, ¿no? Puede vivir fácilmente. Las uvas, no sé, en algunos países ustedes deben conocer mejor que yo. En Europa hay uvas que tienen ¿cuántos años? 1000 años, ¿no? ¿Y de dónde sale este concepto de que los frutales viven entre 15 a 20 años? Y después se mueren, ¿no? No es nuestro invento, ¿no? Del banco. Es nuestro invento, otra vuelta, ¿no? Muy bien, si no hay preguntas, comentarios, por favor, quiero regresar a la sala. Sí. Cuando tú hablabas de poda, ¿cuáles son los principales criterios que tú utilizas? Porque estás combinando especies perennes grandes con especies hortalizas. O sea, ¿qué criterios aparte de, no sé, de hacer convivir el ciclo con esta especie? Uno es el ciclo de las especies, tiene que ver mucho, por eso integramos acá, ¿no? Y, o sea, podemos manejar especies que viven meses, 2 meses, 1 mes, como los rabanitos, lechugas, hasta especies que viven más de 100 años. Eso es, ahí viene un poco la sucesión, ¿no? Que vamos a hablar un poco más después, ¿no? Y el manejo, el criterio del manejo, que está preguntando un poco, el criterio de podar, quién se queda arriba, quién se queda al medio, quién se queda abajo. Ese es un criterio en función de la luminosidad, de la entrada de luz, ¿no? Yo voy a dejar encima de mi manzana una especie que pueda soportar la sombra que genere la especie que va a estar encima y que no me provoque mucha sombra. O puedo trabajar con especies caducifolias, ¿no? O sea, que botan la hoja naturalmente. Y ahí viene un poco la sincronía en las especies, ¿no? El sistema tiene que entrar en una sincronización. Y en esta sincronización que digo, estamos nosotros para ayudar un poco, para que una especie de manera natural lo va a tapar, aunque esté ahí abajo mi manzana no va a producir porque arriba le va a cortar la entrada de luz. Y ahí viene un poco el manejo. Ahí tendríamos que trabajar. El principal trabajo que el humano tendría que hacer un poco en estos sistemas, ayudando a la naturaleza en esa dirección, es dar entrada de luz a las especies que van a producir. Por eso, pero dentro de una especie, ¿lo usas en la poda? Además, dentro de tu hay manzano o almendro, esa especie para sí mismo como árbol, ¿lo podas también o es solo pensando en que dé luz para el de abajo?
Es con las dos. Por producción de materia orgánica, entrada de luz. Y necesito que entre luz a mi árbol. Exacto. También. Sí. Y esa poda la dejas, la picas o otra cosa. Velo, si tienes tiempo para picarlo, si quieres, No, tiene que quedar así. Ya. velo. Pues no hay una receta para decir, tienes que picarlo de 10 centímetros los palitos. No. Ahí cuando yo aprendí me decían que tienes que este tamaño más o menos. Después yo no tenía mucho tiempo. Lo importante es que no se quede así, Arrumbado, claro. así, ¿no? Sí. Lo importante es que se quede un poco pegado al suelo, ¿no? Mayor superficie contra. Porque si se queda así, me perjudica un poco para caminar, se tranca en mi pie, todas esas cosas, ¿no? Pero si está un poco más plano, favorece mejor, ¿no? Solamente el concepto, no importa si son de 2 metros, 3 metros la rama larga, pero si está un poco pegadita al ras del suelo, eso favorece mucho. Pero si lo dejo parar ahí, no va a ayudar mucho, ¿no? Es cultivar esta cobertura, la cobertura superficial, ¿no? Muy bien, pasamos a la aula, por favor, retornamos. ¿Sale bien? ¿Alguien debe de las cositas? ¿Deben de las cositas que compraron ayer? Lo mismo al cerro, para que se acuerden de... ¿Estamos, no? Vamos a hacer ahora un poco aquí, intentar rescatar del profesor los mensajes que han captado. Si hay algunos mensajes que han captado que les ha gustado mucho, llévenselo para casa y pongan en la práctica. Siempre con este concepto de la integralidad de las cosas, de los componentes, no manejar especialidad y aisladamente algunas cosas que han observado, siempre con ese enfoque, con esa visión integral, ¿no? del bosque, como un profesor que nos enseña cómo deberíamos de manejar para que nuestros suelos, la fertilidad del suelo vaya subiendo para arriba y no vaya para abajo, ¿no? Ese es el concepto central, se podría decir, de esta propuesta, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un diseño para frutales, porque este es un lugar donde hay frutales, ¿no? Esto podemos imaginarnos que pueden ser uvas, puede ser granada, puede ser palta, puede ser manzana, puede ser cualquier especie frutal. No importa mucho la especie frutal para la cual es. Por supuesto, específicamente si trabajamos con uvas, entonces podemos ir buscando ya particularidades, ¿no? Pero en este caso vamos a tratar de ser un poco más general todavía, ¿ya? Muy bien, necesitamos todas las especies que crecen en este ambiente, por supuesto. Acá un amigo le cogió semillas. Amigo, no sé cómo lo llaman aquí, pero hay muchas semillas que están en la naturaleza, son especies forestales, algunos tienen particularidad de producción constante de materia orgánica. El pimiento, por ejemplo, es una especie que produce una buena calidad de materia orgánica y produce todo el año, no es estacional, ¿no? En época seca, en época húmeda, ella sigue creciendo, ¿no? Sigue desarrollando. Y además es una especie que cuando le podas induces a más producción de materia orgánica, ¿no? Y si no podas, como se dice, detiene su crecimiento, ¿no? Se estanca, llega a una altura que queda ahí, ¿no? No crece más, crece poco, ¿no? Okay.
pero lo podas con fuerza, rejuvenece la planta y con fuerza va a producir más materia orgánica. Entonces, el objetivo central en esta propuesta es producción constante de materia orgánica en el mismo lugar y al mismo tiempo, ¿no? Espacio y tiempo. No robando de otro lado, ¿no? Porque podemos ir sosteniendo robando de otro lado. Circunstancialmente podemos hacer eso. La compañera me estaba preguntando, ¿qué hago en un suelo pobre? ¿Puedo meterlo directo ahí, lechugas, tomates, todo eso? No tengo que esperar unos 2 o 3 años para mejorar la fertilidad del suelo y recién trabajar. Yo le decía a ella, no hay tiempo para mejorar la fertilidad del suelo y después producir. Tenemos que producir desde el primer instante. Pero en un suelo pobre, ¿qué hacemos? Hay muchas herramientas que nos ha enseñado el Jairo, ¿no? Podemos preparar rocas, podemos traer hojarasca, podemos podar las especies que están a las orillas. Pero la cosa es que hay que mejorarlo inmediatamente la fertilidad del suelo, sembrarlo ahí las lechugas con los hortalizas que queremos producir y comenzar ya, pero bajo ese manejo, ¿no? Pero no podemos esperar, como se dice, ni un segundo más para mejorar la fertilidad del suelo y después decir sembrar. Es inmediato. Esta propuesta no es a largo plazo. Esta propuesta es inmediata. Entonces, por eso es importante escuchar al profesor, ¿no? Muy bien, hay muchas semillas que debemos aprender a recolectar semillas. Yo recolecto hasta de las plazas. ¿No? Hay en la plaza de Cochabamba una especie, un dátil, que produce unos frutos de este tamaño. Y la mayoría de las palmas no producen frutos, pero hay una planta. Entonces, esta palma produce un fruto y además vive aquí en este clima, debe ser parte del sistema, debería estar en la parcela de la producción. Y comenzamos a recoger semilla y llevar y estamos distribuyendo la palma, esta dátil lo hemos llamado, palma dátil. Hay un fruto que vende, es muy caro, ¿no? Y son frutos que tienen bastante comida. Hay otros que son más chiquititos, que tienen poca comida, y hay otras que no tienen nada, no se comen, no tienen ningún comida. Pero así hay tanta diversidad de especies. Cuando uno comienza a mirar con esta mirada que nos da la naturaleza, comienzas a encontrar, como se dice, muchas especies que puedes comenzar a manejar dentro de tu sistema. La palma, las palmáceas, esta familia de las palmáceas tiene la característica de vivir en simbiosis con las micorrizas en las raíces. Las micorrizas solubilizan fósforo en el suelo. Esto es una especie que debe estar en el sistema. La palma chilena, palma chilena es aquí, ¿no? En todas partes, pues debería de estar dentro de las manzanas, dentro de las uvas, haciendo su aporte, su modificación del clima. Nosotros, con nuestra agricultura, muchas veces por el cambio climático, echamos la culpa a otros en los que no podemos incluir, ni siquiera concientizar. Pero nosotros que estamos metidos en la agricultura somos los principales que cambiamos el clima. ¿Por qué? Cuando nosotros chaqueamos un bosque nativo, hacemos desaparecer esa vegetación que hay, ¿no? Ahí estamos provocando ya un cambio total en esa área. Aún en una cuarta hectárea o menos provocamos un cambio climático. Si comenzáramos a medir ¿cuánto de luz absorbe la Tierra con un bosque? Y cuando lo eliminamos, ¿cuánto lo vamos reflejando? O sea, toda esa energía que tenía que ser almacenada, lo dejamos libre. Y cuando está libre, ¿qué hace? Provoca esto que decimos el cambio climático, de la Tierra. Porque esa energía tenía que ser almacenada por ese bosque, ¿no? Un bosque de Amazonía, de trópico, absorbe el 82% de la energía del luz, 12% es reflejado. Esta capacidad de llegar a un 82% de captar la energía solar y almacenar, lo ha desarrollado la Tierra en millones de años, ¿verdad? Y nosotros
y en un segundo lo deshacemos y lo cambiamos, ¿ya?, a 75%. Un cultivo de cualquier especie con un solo estrato, puede ser un pastizal, puede ser una plantación de uva, de manzana, con un solo estrato, solamente tiene capacidad de absorber el 75%. Y 25% es vegetal. 25 menos 12, 13% de la luz ya desarrolló la tierra, esa gran capacidad de tener, nosotros lo liberamos. Y ese 3% de energía es lo que nos está trabajando. Y en la agricultura lo cambiamos totalmente, y en un instante, no es a largo plazo. Tras que sacas el bosque, está cambiado. Eso tiene que afecta a todo lado, ¿no? Porque la cosa es integral, ¿no? Afecta en la humedad, en las lluvias, en la temperatura, ¿no? La temperatura cuando está así libre está llegando a los 30 grados. Nosotros medimos. ¿Cuánto está la temperatura en un día aquí? Ayer estaba escuchando 29 grados, algo así, ¿no? Esas temperaturas son tan bajas que... pero casi como que seguimos así, ¿no? O sea, no interpretamos qué significa un 20 grados y un 29 grados. ¿Dónde lo han medido? En una área libre. Si lo mido debajo de un árbol o dentro de un bosque, esa temperatura no es lo mismo, ¿no? Esa temperatura que nos dicen el promedio de Chile, no sirve esa información para nada, ¿no? Está tan falso, está en la... para mí fuera como una información de otro planeta, pero no tiene ninguna utilidad, no te da ninguna referencia de algo, de nada, ¿no? Entonces, las temperaturas bajo el bosque, ¿cómo es? ¿Han ido a ver al bosque que conozco? ¿Cómo es? La Campana, hay bosques ahí, ¿no? Pero la frescura que allá, aquí no está haciendo sol, hubiésemos encontrado un poco la frescura que hay cuando estamos dentro de un bosque, ¿no? Pero qué lindo fuera diseñar un bosque donde produce frutos, gran cantidad de producción de materia orgánica, árboles, convivencia. Ese es el paraíso. Y aquí en esta propuesta también un poco es cómo podemos recrear paraíso. Yo creo que pues he visto ahí en Alto Beni, donde están trabajando con este enfoque ya durante 20 años, entrar a ese bosque para mí era paraíso, porque yo veía frutos por todo lado, árboles gigantes, frutales de toda clase. O sea, entrabas en un tipo de frutos, allá otros están floreciendo, otros frutos están allí, era entrar a un paraíso. Yo creo que con una forma de un manejo diferente, integrando todas las especies, todo lo que hacemos, prácticamente haciendo al revés todo lo que estamos haciendo, yo creo que podemos crear sistemas, o sea, recrear el paraíso. Eso es un poco la intención. Hay que adquirir una habilidad que hemos perdido, recolectar semillas. El agricultor es especialista en recolectar semillas. Muchas veces estamos pasando por la plaza principal de Santiago y hay especies que no están acá, pero es probable que se puedan adaptar. Yo decía a un agricultor de ahí de las alturas a 4200, él ha llevado pimiento, este hombre está loco. El pimiento estaba de frío, estaba ya rojo, no era verde, pero estaba creciendo. Y la fe y la intención de trabajar en el sentido de la naturaleza, como se dice, a él le estaba llevando a hacer esas locuras. Y él tiene ahora manzanas a 4200, unas 2 o 3 variedades de manzanas que hemos injertado, ya está creciendo,
y él tiene esperanza de que va a comer manzanas. A 4200 es un lugar sumamente frío, no hay mucha diversidad, pero cuando uno comienza a mirar con este ojo de la naturaleza, comienza a encontrar muchas especies también que pueden crecer ahí, producir materia orgánica, que prácticamente creamos un microclima dentro de este pequeño bosque que nosotros comenzaríamos a establecer. Vamos a crear un pequeño bosque, y si creamos un pequeño bosque estamos modificando el clima de ese lugar. Entonces tendríamos una propuesta, si encontramos habilidad de diseñar, combinar especies, crear bosques, tendría una propuesta de crear el clima de nuestro planeta, ¿no? De construir, hasta en lugares donde la naturaleza no ha tenido capacidad de diseminar naturalmente, el hombre puede llevar las semillas allá y favorecer la recreación de un microclima en ese lugar, ¿no? Ahí a 4200 tenemos un centro también como en Aramasí, que no lo hemos manejado mucho, pero es un bosque. Y en ahí la vegetación natural es pasto de este tamaño más o menos. Pasto, no crece más, no hay ningún árbol. Pero el hombre puede llevar especies que son árboles y crecen en ese lugar. Entonces, veamos cómo la capacidad del hombre, si trabajáramos en favor de la naturaleza, podemos, como se dice, crear paraísos en este planeta. Yo les invitaría a ver, no hemos podido ir a ese lugar donde es bastante frío, y también no hemos trabajado mucho en ese lugar, pero hemos plantado diferentes especies. El centro es un bosque, en un lugar donde no hay ni un árbol, es un bosque, y hemos podado madera, leña, cantidad tenemos ahí ahora. Don Ricardo, que es el director de nuestro pequeño proyecto, se sorprende, dice, yo no puedo creer que aquí podríamos producir madera o leña. Leña tenemos cantidad. Por supuesto, en el centro los que han ido a ver tenemos bastante leña. Ahora este año hemos hecho una poda un poco más fuerte del cerco, mucha más cantidad de leña. ¿Y qué es leña? Es combustible, es energía, ¿no? El sistema sigue avanzando en ese. Muy bien, con esa pequeña reflexión, tengo aquí todo este material. Vamos a intentar hacer un diseño de un sistema agroforestal con énfasis en frutales, ¿ya? Las densidades un poco es también la densidad de plantación, densidad de siembra, todo eso han sido inventados por el ser humano, corresponde a densidades también de monocultivos, ¿no? Solo eso, la naturaleza no maneja densidades, ¿no? Pero sí maneja alta densidad, o sea, no deja espacios vacíos, ¿no? Tal vez ese es el otro principio que tal vez no he mencionado allá. La naturaleza nunca deja espacios vacíos. La naturaleza maneja alta densidad. Pero nosotros manejamos densidades y comenzamos a crearnos el problema de las malezas. Y en este enfoque es, si nosotros no sembramos este espacio que queda entre nuestros frutales, la naturaleza lo va a sembrar. Ella tiene semillas de toda clase para cubrir este espacio. Entonces nacen, nosotros deshiervamos, nuevamente van a nacer, nosotros deshiervamos, y es otra vuelta, un círculo de mucho desgaste de energía, ¿no? De trabajo. Y por eso dicen los fruticultores, no, yo para ser fruticultor necesito un motocultor. Y buscamos un inventor que invente una máquina, un motocultor, para trabajar los callejones. Y sus implementos. Para mantener el motocultor necesitamos combustible, ¿no? Aceite, gomas, ¿no? ¿Cuánto desgaste de energía, ¿no? Si yo con las especies que me da la naturaleza, yo puedo cubrir este espacio, ocupar este espacio. Si no lo ocupamos con las especies que nosotros queremos, la naturaleza lo va a sembrar, ¿verdad? Y eso le llamamos las malezas, ¿verdad? ¿Algún total más que hay aquí? Este que es
¿Es frutal? No. ¿Pero es fruto? Sí. Para comer. ¿Qué tamaño puede ser? Como el tamaño de la manzana, digamos. Ya, muy bien. Nosotros manejamos frutales allá normalmente en los deportes medianos, digamos manzanas, duranos, ciruelos, granada, son deporte mediano, no son muy grandes. Más o menos como a 2x2, 2x3 densidad, ¿no? Más o menos, ese es un poco que manejamos, que consensuamos también con el agricultor. Depende allá un poco de la pendiente del terreno, donde trabajamos mucho con terrazas, que está trabajando el hermano con el otro grupo. Y ubicamos en las terrazas los frutales, ¿no? Por supuesto necesitamos tener hielo, ¿no? A secano es un poco más difícil, pero también se pueden hacer diseños para terrenos a secano, ¿no? Dependiendo que tiene que haber un, como se dice en términos rurales, un palo en que rascarse o algo de que agarrarse, ¿no? O sea, para hacer el diseño. O sea, yo puedo decir, bueno, esta área quiero mejorarlo porque me gusta, soy ambientalista y es que tengo amor. Y hay casos en que han hecho diseños que tienen las parcelas, es un buen trabajo también, no está mal. Tiene 10 años, pero no produce nada todavía hasta ahora en esa parcela. Pero esa parcela ha recuperado la fertilidad, es un bosque bonito para apreciar, pero no produce. Nuestra propuesta no va en esa dirección. Yo quiero producir desde el primer instante que voy a meter la semilla. Quiero un sistema productivo. No un cuadro para adorar, quiero comer, ¿no? Y el agricultor, todos nosotros queremos comer, ¿no? Algo que queremos producir, ¿no? Y también la idea un poco es una propuesta donde tal vez un poco este principio de Fukuoka aplicamos también aquí, donde decimos, siempre hay esta intencionalidad, ¿no? De decir, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago más esto? ¿Qué tal si preparo esto más? ¿Qué tal esto más? Y comienzas a hacer un montón de técnicas, comienzas a aplicar, ¿no? Y al final quedas ocupado que no te alcanza tiempo para hacer muchas cosas. Tienes que preparar esto. Hay muchas técnicas que son buenas en el camino. Es como, por ejemplo, el bocashi. Es una técnica muy buena, nosotros lo utilizamos, ¿no? Porque nos enseña cómo funciona la cosa, ¿no? Y como decía, en un suelo pobre el método casi bien preparado, y ya arranco de una vez. Entonces para esto es como una bicicleta que yo se pincha, parcho y sigo avanzando, ¿no? Para eso esta técnica me sirve. Yo digo siempre es una técnica parche, pero que me ayuda a avanzar, ¿no? Entonces, en esto, son técnicas que hay que utilizar, ¿no? Yo con el tiempo, en esta mi parcela, cuando ya tenga buena fertilidad en mi suelo, ya no necesito preparar el bocashi. Porque no es tan fácil también preparar bocashi, porque tengo que juntar diferentes materiales. A veces algunos materiales puede ser que no tenga. Y preparar también es un trabajo. Pero si el suelo ya está con buena fertilidad, ya está más equilibrado en nutrición, las especies que manejo producen gran cantidad de materia orgánica, pero yo me puedo cruzar las manos como dice la teoría de Fukuoka, ¿no? Dice, ¿qué tal no haciendo esta técnica? ¿Qué tal si no hago esto? ¿Qué tal si no aporto? ¿Qué tal si no hago el suelo? Entonces, el no hacer significa ahorro de energía, ¿no? Es desgaste de energía si hacemos esto, aquello, esto, ¿no? Es desgaste de energía, pero si dejo de hacer, es menos gasto de energía.
Si dejo de utilizar el caldo sublocal, que yo utilizo bastante, me ayuda muchísimo en la producción de mis manzanas orgánicas. Pero estoy en el camino. El suelo no tiene todavía buena fertilidad. Las manzanas ya producen, ¿no? Pero en algún momento, por ahí, ya no necesito utilizar el caldo sublocal. Entonces voy reduciendo más, cuanto menos actividad que haga, menos intervención que haga, y el sistema va produciendo mejor. Ese es lo ideal, ¿no? Ese, como se dice, allá mi suelo, donde me pongo mi hamaca para colgarlo y espero que produzcan los frutos, ¿no? Y no tenga que tener, digamos, riego. Si tengo cobertura, voy a llegar 50%, en vez de hacer, es decir, no sé, 10 riegos hasta que madure, hago 5, es menos trabajo, ¿no? ¿Verdad? Voy ahorrando. Entonces, va a ser más fácil producir. Pero un poco va en ese sentido también esta propuesta, ¿no? Entonces, aquí solo quiero que vean dónde van un poco los frutales. Podríamos ver ahí. Imagínense, están los frutales. Es el diseño para frutales de porte medio. Si yo tengo que hacer un diseño para paltos, entonces tengo que tomar en cuenta el tamaño del palo. Este es el palo. El tamaño que va a crecer el palto es mi línea madre, si se puede decir. Tengo que tener especies que sean más altas que mi palta. Tengo que combinar con especies que estén por encima de mi palta y especies que estén por debajo de mi palta. ¿Ya? En términos muy generales, ¿no? Porque puedo tener también un poquito aquí encima, un poco más arriba. Eso ya son, como se dice, subestratificaciones. Estoy generalizando, digamos, para entenderlo como en 3 estratos, ¿no? Sí, tratando de simplificar. ¿De esto todas las plantas arriba? ¿Todas las demás? Sí. Allá donde vamos a plantar, ¿no? Sí, ahí ese es el próximo. Ya está terminando, hermano. Se lo dejo por abajo. ¿Ah? Por abajo se las dejo para partir abajo, ¿no? ¿Él en qué parte está? ¿Arriba? Está arriba. Estará terminado porque me gustaría, si él ha hecho ya las terracitas, entonces podríamos plantarlas ahí donde están las terracitas. Voy a mirar, ¿vale? Entonces, un poco simplificando para entender, podría decir, digo que por lo menos 3 estratos manejar, ¿no? Unas que van a estar por encima y otras que van a estar por debajo. Y subclasificando, por debajo, un poco más abajo, un poco entre el medio bajo y el medio, ¿no? Puedo ir combinando, ¿no? ¿Verdad? Tener cuidado de no meter especies del mismo estrato para combinar, ¿no? Por decirte, palto, o tamaño de palto, ¿cuál otra especie tal crece? El mismo tamaño. Caqui, nogal, ya, nogal. Entonces, si yo voy a combinar mi parcela, también quiero palto y quiero también nogal, entonces puedo poner una fila de nogal y otra fila de palto, ¿no? Para la cosecha, para diferentes cosas, ¿no? Ver la forma de siempre intentar ahorrar en todo, ¿no? Entonces, pero no puedo poner, por decir, aquí está el palto y aquí al medio palto, ¿no? O nogal, ¿no? Entonces, porque estos dos van a necesitar energía, esfuerzo para que maneje. Voy a tener que podar uno de ellos aquí o allá, o quiero palto o nogal. Bueno, entonces eso es desgaste de energía cuando son del mismo estrato. Cuando combinamos de diferentes estratos, entonces no hay problema, ¿no? Van a ocupar el espacio al que tiene que corresponder. Yo puedo plantar al lado de mis paltos, acá por ejemplo al medio puedo poner una palma chilena, ¿no? Pero la palma chilena se tarda mucho en crecer. Y mientras, ¿quién va a trabajar aquí? Tendría que acompañar otro con una especie de ciclo más corto. Entonces la palma chilena con otra especie, junto con otra especie productora de materia orgánica, puedo colocarlo acá. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta?
¿qué densidad manejan el nogal y el palto? A la misma densidad. Si fueran cultivos puros, el nogal. El palto, 4 por 4. Haciendo un manejo, puedo manejar por encima del palto el nogal, ya podando. Se podría manejar, un poquito más altura puede ganar. Si es así, se puede entrar ahí el nogal. Pero con la finalidad, no tanto, digamos, si quiero ser productor de nogal, tengo que hacer diseño para el nogal, ¿no? Y el palto se convierte en un complemento, ¿no? Si quiero ser productor, digamos, de paltos, que quiero vender también, entonces tengo que hacer un diseño para el palto y el nogal se convierte en acompañante, ¿no? No importa si cosecho el nogal, ¿no? Pero es una especie que va a estar en el sistema, crece y da frutos, ¿no? Al final, si no cosecho el nogal nada, no importa, pero es una especie que va a aportar materia orgánica, que va a estar acompañando a mi palto, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, depende un poco del interés de nosotros un poco, pero trabajar aplicando los principios de la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Y tal vez, como dices, tiene raíces profundas, tiene raíces profundas, es bueno que estén ahí. Pero solo la experiencia, cuando nosotros pongamos acá los paltos y aquí el nogal, vemos cómo crecen, ¿no? Cómo desarrollan, solo esa experiencia nos va a dar la respuesta exacta. Yo no les voy a dar la respuesta exacta. Son algunas orientaciones, pautas. Lo que les estoy dando yo son pautas para intentar diseñar. En el camino van a encontrar, bueno, nogal o palto, bueno, se decide lo decidir. Bueno, palto. Sale el nogal, porque nos está creando mucho trabajo, ¿no? O no me está dejando producir a mis paltos, ¿verdad? Porque casi es del mismo estrato, ¿no? Pero si es una especie que produce gran cantidad de materia orgánica, aporta bastante a mi sistema, entonces lo tengo manteniendo ahí, ¿no? Parte del sistema, como productor de materia orgánica, ya no productor de fruta, ¿no? Además, en este caso, convendría que sea el nogal porque es una madera noble, entonces, si lo manejo bien, podría incluso sacar ingresos por la madera, por la madera del nogal. Muy bien. Entonces, eso, la respuesta y el beneficio que quieres tener después, eso lo vas construyendo un poco en el camino, ¿no? Puedes decir, yo quiero que crezca el nogal rectito, entonces vas podando desde abajo para producir madera, ¿no? En el sistema, ¿ya? Pero mientras tu principal es el palto, ¿no? Tu principal trabajo, el que te va a dar la platita, la comida, todo eso, es el palto. Y el nogal se convierte en una especie acompañante. Y a lo futuro podría ser con la finalidad de madera. Eso lo decides no desde el principio. Puedes cambiar después. Es dinámico la cosa. Es como en fútbol más o menos. No tienes definido por dónde vas a meter el gol, ¿no? Y en el camino lo vas haciendo. El objetivo es meter el gol, ¿verdad? Y aquí también un poco es así. Hay muchas cosas que van a cambiar en el camino, ¿no? Después de haberlo planificado, por supuesto. Muy bien, seguimos. Podríamos hablar del tema de mantener esa diversidad, por qué vamos a estar pero haciendo ganancia. Podemos dejar todo productivo a producción para poder ganancia. No es un solo producto. Sí, por supuesto. Por supuesto que aquí va a haber todas las especies que vamos a poder meter aquí, van a ser con la finalidad de producir un fruto, pero también muchas especies van a ponerlo con la finalidad de solamente producir materia orgánica. Y eso es lo que nos olvidamos. ¿Quién, un agricultor o un empresario, planta especies solamente con la finalidad de producir materia orgánica? Nadie. Ni allá en Bolivia, pequeño. Nadie mete una semilla bajo la tierra solamente para decir esto solamente va a producir materia orgánica. No quiero nada más. No hay eso. Ni aquí no creo que haya. Y la intencionalidad aquí un poco es eso, ¿no? Adquirir, como se dice, ánimo de
meter semilla bajo la tierra, pero solamente con la finalidad de producir materia orgánica para el suelo, alimento para el suelo, nada más. Y en eso va un poco esto que estamos hablando del nogal, ¿no? El nogal se va a convertir en productor de materia orgánica y probablemente más después por ahí más madera, ¿no? Por ahí se buena madera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un poco la habilidad. Muy buenos días. Buenos días. ¿Se han cansado? No. Seguimos entonces. Sí, vamos. Bueno, les traje un poco aquí para hacer un pequeño reconocimiento de la naturaleza o de la madre tierra, se puede decir. Pues ella nos da la comida que nosotros comemos todos los días para vivir. Entonces, en este trabajo que estamos haciendo nosotros allá en Bolivia sobre sistemas agroforestales, nuestro profesor es el bosque natural del lugar. Aquí está nuestro profesor, les presento, su profesor de ustedes. Yo solamente voy a ser un facilitador para intentar comprender qué es lo que nos dice nuestro profesor, ¿no? Entonces nosotros en el enfoque de los sistemas agroforestales, lo que siempre también ha pasado con nuestra agricultura es que no tomamos en cuenta los principios que maneja la naturaleza para manejar nuestros cultivos, ¿no? Entonces necesitamos, por eso ahora la venida aquí, necesitamos hablar con nuestro profesor para entender cómo funciona la naturaleza y cómo tendríamos que manejar nuestros cultivos para no tener problemas que tenemos en la agricultura, ¿no? ¿Cómo estás, Aldo? Hola, bien. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Seguimos con las cabras. Seguimos. Aquí la cabra. Quiero comer queso de cabra en su casa. Hoy día es el momento. Muy bien, gracias. Entonces, lo que necesitamos hoy, gracias, es un poquito, aquí vamos a reflexionar, es reconocer los principios que maneja la naturaleza. ¿No? Si reconocemos y entendemos cuáles son los principios que maneja la naturaleza, podemos intentar aplicar en nuestras parcelas esos principios. Y si logramos aplicar en nuestras parcelas los principios que maneja la naturaleza, no vamos a tener problemas en la agricultura. Yo pienso que no va a tener, porque la naturaleza no tiene problemas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que hay problemas de plagas, de enfermedades, de falta de nutrición. Tal vez sí falta de nutrición porque estas áreas han sido ya, ¿cómo se puede decir? Explotadas, ¿no? Se puede decir. Yo creo que este no es el bosque natural de unos, no sé, de unos 1000 años, podríamos decir, donde no haya intervenido nadie, el hombre. No, ya no es, pero por lo menos nos da algunas pautas, nos va a dar algunas pautas, ¿no? Porque ya fue degradado esta área, ¿no? No era seguro. Seguro que fue quemado. Seguramente, ¿no? He visto allá abajo unos troncos gruesos, ¿no? Como símbolo, se puede decir, de nuestra destrucción, ¿no? Podían estar esos árboles tal vez vivos aquí y nos podía enseñar mucho mejor todavía la naturaleza, cómo está manejando, ¿no? Entonces, uno de los principios que maneja la naturaleza es alta diversidad, ¿no? La naturaleza maneja alta diversidad de especies. Y nosotros en nuestra agricultura manejamos una sola especie, queriendo optimizar rendimientos, ¿no? Pero este manejo es lo que va a ir modificando, como se dice, la sostenibilidad del manejo que nosotros hacemos en la agricultura, ¿no? Uno de los principios que debemos copiar de la naturaleza es la alta diversidad de especies que maneja. Eso rompe automáticamente con nuestra agricultura que manejamos. A lo mucho que se han manejado hasta ahora son los policultivos, pero también los policultivos que se han manejado en la agricultura convencional siempre han sido con el objetivo de obtener más rendimiento del suelo. No ha sido con el objetivo de cuidar la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces,
en principio que quiero que rescatemos aquí ahorita es alta diversidad. Esta especie ya fue introducida, ¿no? Pero ya vive aquí, ¿no? Entonces ha sido adoptado por la madre tierra aquí, por esta especie. Ya es un hijo de aquí. Por eso crece, desarrolla, produce fruto aquí, ¿no? Y por eso seguramente también hay plantaciones de olivo en esta zona, ¿no? He visto aquí cerca que lo que más cultivan en frutales está palto, después uva también, Uva, cítricos, chirimoyas también. Entonces, tal vez tendríamos que hacer un poco énfasis. Hay algunos agricultores aquí, ya me he presentado aquí, hay 2 agricultores que estoy viendo, seguro quisieran ellos desarrollar, si no tienen ya ¿tiene plantaciones de palto? No. Hortalizas está más alto, estás con frutales, no. Almendro. De combinar especies que producen materia orgánica para su alimento, para nutrir ese suelo, de ese lugar. Manejamos tiempo, espacio al mismo tiempo, ¿no? Cuando la naturaleza maneja alta diversidad de especies, nosotros una sola especie, entonces ahí viene un factor de la agricultura convencional que es la rotación de los cultivos, ¿no? En nuestra propuesta de sistemas agroforestales o un sistema de producción sostenible no tendría que haber rotación de cultivos. No existe, la naturaleza no rota cultivos, no rota especies, lo maneja al mismo tiempo, ¿no? No es una gramínea, después una leguminosa, después otra vuelta otra leguminosa. Si voy a combinar, por decir, 30 especies en un solo espacio, necesitaría 30 años para rotar, ¿no? Pero yo en un año puedo manejar 30 especies, hasta 60 especies se puede manejar en el mismo espacio físico, al mismo tiempo, manejando estratos, como lo hace la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí viene un poco este factor. Y ahí todavía viene un poco este concepto de la espiritualidad que nosotros también manejamos. Nosotros somos espirituales desde que nacemos, creemos en algo, tenemos que creer. Los andinos allá en Cochabamba, en Bolivia, yo soy quechua, creemos en la Pachamama. Tenemos fe, ¿no? Y esa fe es lo que hay que cultivar. Y muchas veces cuando no lo hacemos con fe, como se dice, con un querer, con un ánimo, con un amor, como se puede decir, fue un poco con mi conocimiento. Yo hablo mal el castellano, seguramente ya se han dado cuenta, no hablo bien, ¿no? Quechua sí, pero no los puedo hablar en quechua, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, yo traduzco un poco la fe, un poco por ahí se aproxima al amor, que podemos decir, ¿no? Si las cosas haces con amor, es diferente. Si las cosas, todas nuestras cosas que hacemos, lo hiciéramos con amor, todo, cada segundo, las cosas serían diferentes. Y en la agricultura también. Y en la agricultura, mucho hace falta. Para nosotros, en nuestra propuesta, yo trabajo en una parroquia de la Iglesia Católica, para nosotros allá es un pie. Ciruelo, olivo. Entonces, vamos a intentar hacer diseños un poco en función a esos cultivos, ¿no? Para que tenga, digamos, más, para que pisemos tierra, como se dice, ¿no? Entonces, los frutales también son de este clima. Allá abajo se ve mucha diversidad de especies, ¿no? Esos frutales fácilmente pueden subir hasta la punta de este cerro, porque no va a cambiar mucho el clima de lo que está allá abajo hasta aquí arriba, ¿no? Además, las plantas tienen mucha capacidad de adaptación, ¿no? Desde zonas calientes, tropicales, puede tener hasta zonas frías, puede adaptarse. Igual el hombre también, ¿no? Por eso vivimos a nivel del mar, ya a 5.000 metros de altura, igual tenemos mucha capacidad de adaptación. Pero las plantas, nosotros sí dependemos de las plantas. Si no hubiera ni una planta en este planeta, no vivimos, ¿no? Vamos a desaparecer, seguramente. Después, la naturaleza maneja también plantas pequeñas. Aquí ustedes ya no van a ver, pero ha habido, ¿no? Plantas pequeñas que están prácticamente al ras del suelo
plantas medianas como esta, plantas un poco más grandes, plantas un poco más altas, y seguramente todavía allá abajo se ve incluso el eucalipto. Esta es una especie producida. Seguramente va a haber plantas más gigantes, ¿no? La naturaleza maneja diferentes estratos. Nosotros cuando manejamos un solo cultivo, manejamos solo un estrato. Nuevamente nuestra agricultura simplifica la diversidad a una actividad lineal, se podría decir, ¿no? O sea, no hay la integralidad de las cosas. La naturaleza maneja la integralidad de las cosas. Los ecosistemas son integrales, ¿no? Incluyendo los animales y el ser humano. El segundo principio, la naturaleza maneja diferentes estratos. Estos principios estoy recalcando un poco porque en el diseño que vamos a hacer ahora en la aula, tenemos que tomar en cuenta el tamaño que crece la planta, ¿no? Y la diversidad que queremos tomar en cuenta en nuestro diseño. En los sistemas agroforestales lo más importante, y ahora también que quisiera compartir con ustedes, lo más importante es el diseño del sistema de producción. Es jugar en el tablero de ajedrez con todas las fichas, no con una sola ficha. Entonces lo importante, lo que nosotros tenemos que intentar aprender hoy día, es muy resumido, pero es intentar diseñar un sistema de producción adecuado a estos climas, adecuado para cada lugar que tienen ustedes también, ¿no? Un diseño que pueda ser sostenible, un diseño de un sistema de producción sostenible. Solo eso con este material que tenemos, las semillas y las plantas de la naturaleza. Con eso vamos a intentar diseñar un sistema de producción lo más sostenible posible. El principio también ahí viene un poco, es cómo podemos producir nuestros alimentos, nuestros frutos, para el consumo, para la venta, pero al mismo tiempo mejorar la fertilidad del suelo. El centro siempre es, en la propuesta de los sistemas agroforestales, es la fertilidad del suelo. O sea, no sé si se puede decir, yo también soy hijo de un agricultor, soy agrónomo, pero las 24 horas tengo que estar pensando cómo mejorar la fertilidad de mi suelo. El resto viene por añadidura. La producción viene por añadidura. No es el objetivo final en la producción. La producción ya es el efecto de nuestro trabajo, de la fertilidad del suelo, ¿no? Entonces, en la propuesta de los sistemas agroforestales, el centro es la fertilidad del suelo. Entonces, cada segundo tengo que pensar cómo tengo que mejorar la fertilidad del suelo. O se va a mejorar con mi apoyo la madre tierra. O sea, ¿cómo puedo producir la materia orgánica que necesita este suelo? ¿Cómo puede producir la materia orgánica que necesita ella para autonutrirse? Sola, sin necesidad de que tenga que salir de esta área para traer la fertilidad del otro lado, ¿no? Ahí está la clave. La naturaleza tiene ese principio, ¿no? Cuando la naturaleza lo dejamos, supongamos que desaparecemos el ser humano, la naturaleza va a autorregenerarse inmediatamente. En unos 500 años se va a volver bosque. Y bosque gigante, árboles gigantes va a haber. Ese principio de autosostenibilidad maneja la naturaleza, ¿no? Y si captamos un poco estos principios que maneja nosotros, lo llevamos a nuestra parcela, vamos a encontrar una forma mejor de hacer agricultura, ¿no? ¿Cómo puede producir? La naturaleza produce su propia fertilidad, no necesitamos robar de otro lado la fertilidad del suelo. Tendríamos que encontrar, de eso se trata esta propuesta de los sistemas agroforestales.